Lindo tiempo de alabanza. Yo escuchaba cantar, trataba de pensar en la letra. Y no te olvides de eso, ¿no? Pablo exhorta a los corintios y le dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Ponele seso a lo que cantás. ¿Sí? No te emociones solamente porque la emoción dura lo que te dura una lágrima. Pero entender lo que decimos y comprometernos con lo que decimos y comprometernos con aquel a quien se lo decimos es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Esta mañana arrancábamos con esta serie de conversaciones y dijimos que tenía un nombre. La primer conversación, iba a decir, ¿viste? ¿Cómo? Sos cravo, tomá. Ahí está. Ahora, dijimos una frase, que romper el molde no era, y era, ¿qué cosa? Muy bien. Eso. ¿Eh? Es una motivación, no es un premio. Y ahora, a ver el que se pone de pie y me dice Romanos 12:2 de memoria. En la versión que lo sepas. Pará, vos no, los jóvenes. Vos tampoco. No, yo escuché a alguien que preguntó en qué versión. ¿Quién fue? ¿Vos? Pará. ¿Lo sabés? Dilo. No, ponete de pie. ¡Espectacular! Te lo merecés, por supuesto. Escuchame, dijiste un versículo. Lo otro está todo buenísimo, lo que dijimos, pero son... bueno, negra, ¿qué querés? Sí, un abrazo del Señor. Romanos capítulo 12. Esta mañana arrancábamos y decíamos que íbamos a dividir nuestra serie de conversaciones en tres. En primer lugar dijimos rompiendo el molde. Y hablábamos de la importancia de reconocer que quizás nos hemos metido en moldes del que no podemos salir por agradar a otros, ¿sí? Por no pasarla mal, terminamos desagradando al Señor. Entonces veíamos la importancia de decidir, ¿sí? No es solo sentir, no es solo distinguir, no es solo reconocer, hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso. Porque de nada sirve que estés acá estos días y digas, tenía razón. Qué loco, alguien más me dijo lo que ya sabía, pero te vas sin tomar una decisión práctica. Entonces, qué bueno es que vos puedas reconocerlo, pero que te vayas de acá motivado, desafiado, motivada, desafiada, a tomar la decisión que sabés que tenés que tomar. Vamos a hacer un poquito de estudio teológico, ¿sí? No sé de quién será, pero mío no es. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. 2 Corintios 5:17. Pará, no dije que lo digan. Uno que busque o que sepa y otro que vaya o que sepa. 1 Pedro 2:9 y 10. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? 1 Pedro 2:9 y 10, ¿qué dice? Dale. De aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, la palabra de Dios habla en pasado. De modo que si alguno está en Cristo, un presente, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y como decía el salmista, lo que pasó, pasó. ¿Sí? Allá en el pasado, veíamos recién Pedro hablando, 1 Pedro 9, hace todo un contraste entre lo que eran los que no conocen a Cristo y dice, pero ustedes, más vosotros, sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa,
en un presente. Ustedes que antes no eran, pero ahora son. Y en Cristo nosotros fuimos transformados. En Cristo nuestro pasado quedó sepultado. Hemos sido justificados. Y ahí está la doctrina de la justificación. ¿Que qué es? Que el Dios justo carga con nuestra injusticia e imputa o impone en nosotros su justicia. Y Dios, a través de Jesús, te ve a vos, me ve a mí, 0 km, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es, a grandes rasgos, la doctrina de la justificación. Dios me hace justo. En Cristo es como si yo nunca hubiese pecado. A través de la sangre de Cristo, Dios me ve como si yo nunca hubiese pecado. Y en Cristo, escuchá, nosotros somos libres de la paga del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo la pagó. La paga del pecado es, y Cristo murió tu muerte para que vos puedas vivir su vida. En el pasado. La palabra de Dios también declara, 1 Corintios capítulo 15, 51 al 54. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. 1 de Corintios 15, ¿quién lo tiene? Lo tienen todos, ¿quién lo buscó y quién lo encontró? ¿Está ahí? Bueno, a ver, al 54, alguien que lo lea aunque sea de ahí. Dale. Muy bien, muchas gracias. 1 de Juan 3.2. 1 de Juan 3.1, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 2, ¿qué dice? Dale, léelo. ¿No me tenés a mí? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Muy bien. Fíjate, en el pasado fuimos justificados, libres de la paga del pecado porque Cristo la pagó. Tenemos una promesa preciosa, una esperanza viva, que dice que en un futuro no muy lejano, puede ser hoy, nos vamos a encontrar con Cristo y al verle vamos a ser transformados en su imagen y semejanza. La teología lo llama glorificación. Cuando estemos frente a Él vamos a ser finalmente glorificados, libres, escuchá, de la presencia del pecado. En el pasado fuimos libres de la paga del pecado. En el futuro seremos libres de la presencia del pecado, glorificados con Cristo, iguales en su semejanza, porque le veremos tal como Él es. Pero tenemos un pasado, tenemos un futuro asegurado, pero en el medio, ¿qué pasa? En el medio es donde estamos hoy. En el medio estamos y en el medio es donde nos toca a nosotros, porque nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra glorificación no depende de nosotros. El Padre en su sola potestad sabe cuándo el Hijo va a venir a buscarnos. Pero lo que está en el medio, que es este momento que estás viviendo, desde que te encontraste con Cristo en la cruz hasta que te encuentres con Cristo en las nubes, es el proceso que entendemos por lo que la Biblia dice, llamado santificación. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Parece que es una locura, parece que Pablo se quedó sin repertorio y empezó a poner copy-paste, ¿viste? Control C, Control V, y se equivocó. No, lo que él está diciendo es que posicionalmente en Cristo somos santos, justos, como si nunca hubiésemos pecado. Pero estamos en un proceso, una peregrinación,
¿sí? Una transición en todo el tiempo de que nos encontramos con Cristo hasta que Él nos viene a buscar, que es el tiempo que va a estar en esta vida hasta que Cristo te venga a buscar o te llame a su presencia. Y es el proceso de la santificación. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Y eso lo vemos ahí en Romanos 12, 1 y 2. Lo mencionamos hoy, muchos de ustedes lo pueden saber. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense mediante ¿qué? La renovación de su entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que pasó en el pasado depende del Señor. Lo que pasó en el futuro depende del Señor. Pero lo que pasa en este presente, a ver, levanten la mano así, todos. ¿De quién depende lo que pasa en este presente? Diría Kiosco, depende de vos. Y depende de vos. Y depende de mí. Porque déjame decirte que el único que puede frenar la obra de Dios en tu vida no es Satanás. No son los demonios, no es el infierno. El único que puede detener la obra de Dios en tu vida sos vos. ¿Y sabés cómo le detenés la obra de Dios? Cuando no le crees a Dios. Hoy marcábamos y remarcábamos esta diferencia. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Vivimos un momento de la historia donde hay una iglesia que canta bonito, pero no cree lo que la Biblia dice. Que lo que sabe de Dios lo aprendió en canciones y no por exponerse a la palabra de Dios. Y chicas, muchachos, las canciones cambian, los grupos de tendencia pasan. Y el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Por eso vimos en primer lugar rompiendo el molde, pero ahora nos toca renovar nuestra mente. Y es un proceso que nosotros activamos, pausamos, desactivamos. Lo hacemos nosotros. Obviamente la obra la hace Cristo. No está diciendo que vos vas a agregarle algo a la obra de Dios para que sea santo. No, lo que está diciendo la Biblia es que vos sos el único que puede detener lo que Dios quiere hacer. Por tu incredulidad, por tu falta de disciplina, por nuestra tibieza, por nuestra comodidad, por nuestro querer lo que Dios tiene sin soltar lo que el mundo me ha ofrecido. Querer lo que Dios me prometió sin soltar todo aquello que yo agarré. Por eso, chicas y muchachos, hermanos, renovar nuestra mente es algo que depende de nosotros. Y es una responsabilidad que cada hijo de Dios tiene que asumir. Pablo dice, les ruego. Muchachos, Cristo dejó todo. Alguna vez alguien me dijo, mirá, Johnny, si desde que empezaste a seguir a Jesús no dejaste nada, no cambiaste nada, no sacrificaste nada, entonces no estás siguiendo a Jesús. Porque seguir a Jesús es morir a uno mismo. Y no vas a disfrutar la vida eterna en esta vida hasta que no mueras a vos mismo. No tenés que morir físicamente, tenés que morir intencionalmente a tu carne, a lo que algún día te ató y te alejó de Cristo. Y decir, ya fue, ya está. No quiero más de eso. Muchos de los que estamos acá podemos dar testimonio de que Satanás es mentiroso, de que el mundo no satisface, de lo que el pecado ofrece no te llena. Pero muchos podemos dar testimonio que en Cristo está la plenitud esa de la que acabamos de cantar. Que en Cristo hay abundancia, que en Cristo hay satisfacción. En Cristo. En Él. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Yo soy fan de la teología, de la tecnología, me encanta, pero me revienta que no abra la Biblia para ver lo que dice la pantalla. 2 Corintios 3:18. La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto nosotros también, dice, somos transformados. Si analizás el texto gramaticalmente, habla de un presente continuo. No algo que pasa en eventos, no algo que pasa los domingos, no algo que pasa en Pascua, en Navidad o cuando me hace el clic. Habla de una decisión, de una intención, de una disciplina.
somos transformados. Es un proceso en el que yo me someto a aquel que puede transformarme, a Cristo. ¿Sí? Ahora mirá qué interesante, yo te escuchaba cantar, me sumaba en alguna de esas canciones, pero decíamos, yo solo quiero estar contigo. Cantaste vos, una y otra vez. ¿Y hoy estuviste con el Señor? Porque déjame decirte que esto no es estar con el Señor. Esto es parte. Esto es una actividad que promueve la comunión, que promueve la hermandad, que promueve la adoración. Pero esto no es intimidad. Intimidad es 1 a 1. Intimidad es un cafecito, un té, un mate cocido, un mate con mi Señor. Exponerme a su palabra. Nos conformamos con el matecito de la mañana, el cafecito del mediodía, el tecito con leche a las 4. Viste que ahora todo por WhatsApp. Son buenísimas esas herramientas y están buenísimas. Pero dice la palabra que el Señor llamó a los discípulos ¿para qué? Para que estén con Él. Para que estén con Él. Y Dios te ha llamado a la intimidad. Muchachos, chicas, el cristiano ¿sabe cuánto más miente? Cuando canta. Porque acá estoy, mi vida te rindo, no hay nada más que vos. Fíjate lo que cantaste recién. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si lo tenés todo en Cristo, ¿por qué buscás fuera de Él lo que solo Él te puede dar? ¿Te das cuenta que somos buenos para el chamullo? Que entre lo que canto y lo que vivo, una legua mínimamente. Por eso cuidado, por eso arrancaba y te decía, cantemos con el espíritu, pero cantemos con el entendimiento. Porque de toda palabra el Señor toma registro y vamos a dar cuenta. Aunque no la haya inspirado vos la canción, la cantaste vos. Escuchás la oración y decís amén. Y amén dice, o significa, que así sea. Entonces si querés que así sea, ¿por qué no permitís que así sea? ¿Te das cuenta cómo vivimos muchas veces en esa dicotomía, en esas dos puntas? Que pensamos que con una canción, una lágrima, una mano levantada, y no estoy en contra de eso, yo soy fan. Yo expreso al Señor mi adoración y mi alabanza, y a algunos le puede molestar o no, pero al fin y al cabo yo hablaba a mi Señor. Obviamente no voy a hacer nada para hacerte de tropiezo, pero perdí muchos años de mi vida condicionado por preferencias denominacionales, ¿viste? Porque el otro no se ofenda. Y limité mi expresión y mi adoración a lo que al otro le parecía que estaba bien o no. Si yo voy a dar cuenta por lo que yo haga, no quiero ser de tropiezo a nadie, pero yo voy a dar cuenta por cómo expreso a Él mi adoración y cómo vivo en mi intimidad con Él. Soy hermano libre desde que nací, porque a los 2 días me presentaron en la iglesia. De hecho, fui hermano libre antes que ser salvo, mirá lo que te digo. Pero guarda, mi hermano, mi hermana, convivir condicionado por lo que las preferencias denominacionales, ¿sí?, han marcado. ¿Necesitamos estructuras? Sin lugar a duda. ¿Viste esos que están pintados de marrón más clarito? ¿O más clarito que las cortinas? ¿Sabés qué son? Son columnas. Y si no fueran lo suficientemente estables, ni a palo me meto acá. O sea, es necesaria una estructura, porque si no el edificio se viene abajo. Pero cuando la estructura, el edificio es más importante que lo que venimos a hacer, cuando la forma, la liturgia, el ritual es más importante para lo que vine, nos estamos perdiendo el tiempo. Y para el Señor, ¿sabés qué? Es ruido. Y para nosotros es sumar heno, madera y hojarasca. No sirve para nada si el corazón no está centrado en la persona de Jesucristo. Por eso hay muchos que pasamos la vida en la iglesia, pero no hemos empezado a vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana es vivir a Cristo y es vivir como Cristo vivió. No dentro de los parámetros preferenciales de ciertos grupos de personas. Y te vuelvo a decir, no te llamo a la rebeldía, te llamo a que pienses. Vivir para Cristo es una entrega lógica. Jesús dijo en Lucas, ninguno empieza una torre si antes no se sienta a edificar a calcular a ver si tiene lo que necesita para terminar lo que ha empezado. Creo que nadie acá está obligado de estar acá y nadie dijo sí a Jesús porque te pusieron un chumbo en la cabeza y te dijeron dale, no seas gil. Fue una decisión que vos tomaste. Y vivir a Cristo es una decisión que vas a tomar cada día. Y renovar tu mente es una decisión que vas a tomar cada día. ¿O no?
Pero una indecisión ya es una decisión. Y tristemente no es la mejor. Confiaré en tus promesas, suficientes me serán, acaba de cantar. Mi Salvador por siempre, ¿no? Y ahí sí, ¡fua! Modo worship on. Bajame las luces, tirá humo que explota. ¿Qué promesa? Si las promesas que sabemos son las que escuchamos en la escuelita dominical. Si las promesas que sabemos son las que nos agarramos de canciones. No sabemos muchas veces lo que dice la palabra. Por eso vivimos las vidas que vivimos. Porque nuestra base es emocional, es sentimental. Y no estoy en contra de eso. Dios te hizo emocional. Dios te dio sentimientos. Pero Dios nos da su palabra para que nos aferremos a ella. Porque si yo me apoyo en mis emociones, yo no tenía ni ganas de venir, me quedaba en casa ahí. ¿No? Después me acordé que era el pastor invitado. No puedo guiarme por mis emociones, porque mi corazón es engañoso, es perverso, es fluctuante. Pero la gracia de Dios es continua. Y el compromiso al que me llama es continuo. Fíjate lo que dice, por favor, Efesios, acompáñenme ahí. Efesios capítulo 4. Vamos a tener una lectura no extensa, pero presta atención. Dice Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 18, tienen la mente llena de vanidad, de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que precede o procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí está mi problema. Es el Espíritu el que me tiene que renovar, entonces yo no hago nada. Si el Espíritu está en mí. No, fíjate que hay toda una lista previa de lo que no tengo que hacer para que el Espíritu obre con total libertad en mí. Y sigue la lista, ¿eh? Fíjate. Versículo 24. Pónganse vos, yo, no el Espíritu. No lo hace Dios eso. Lo hago yo. Lo hago yo. La nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios me da una nueva naturaleza, pero yo le doy la libertad de que viva y que fluya en mí. O lo condiciono. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Hoy estábamos preparándonos para venir y estábamos ahí en la cocina de la casa del Cheche y Lore y yo podía escuchar el termotanque, no, como el calefón. Cuando abrían la canilla, ¡puf! Y vos veías que la llama ardía mal, ¿no? Pero cuando cerraba la canilla, volvía la llamita chiquita, el piloto, ¿no? Y abría la canilla y ¡puf! Y yo digo, mirá qué loco, porque cuántas veces vivimos la vida espiritual así. Yo le cierro la canilla al Señor. Y mi vida espiritual es el piloto, el Espíritu Santo en mí, una llamita que no se apaga porque es obra de Dios, porque si fuera por mí, si la salvación dependería de nuestra fidelidad, muchos ya lo hubiésemos perdido.
Pero gloria a Dios que no descansa en mi fidelidad, descansa en la fidelidad de Cristo. Ahí puedo decir un amén. Gloria a Dios que tu salvación depende de Cristo. Ahora no te hagas el gil. Porque como no depende de mí, depende de él y nadie me la puede sacar, entonces un viva la pepa. No. Pablo le dice a los romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque yo ya no soy esa persona. Mírame acá. ¿Ya no soy esa persona? Porque el Espíritu de Dios está en mí, si soy su hijo. La mente de Cristo está en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Soy parte de un pueblo, una familia. Tengo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no cambio? Entonces, ¿por qué me cuesta percibir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque estás esperando que Dios haga algo que tenés que hacer vos. Le estás pasando la pelota al Señor y vos te tenés que hacer cargo. Vos tenés que dejar de hacer. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, ustedes dejen de hacer todo esto. No le pidas a Dios, ay Señor, te pido que me ayude a no decir mala palabra. No, dejá de decirla vos. Dejá de consumir porquería, porque lo que llena el corazón es lo que sale por la boca. Después dice, uy, se me escapó. No, no se te escapó, te rebalsó. Por eso la necesidad de renovar la mente. Por eso la necesidad de abrir el grifo, la canilla al Señor para que el Espíritu arda en mí, pero cerrar la canilla fría. Porque si abrí la fría y abrí la caliente, lo que sale es tibieza. Y al Señor le produce náuseas. Entonces, como decíamos hoy, es necesario que Él crezca, pero yo tengo que menguar. Menos de mí y más de Él. Para que lo que sea evidente en mí sea Él. Para que mi mente sea la de Cristo y no la mía, condicionando la palabra de Dios. Fíjate, la lectura sigue. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Fíjate, Pablo le dice, ustedes tienen el Espíritu de Dios, que tiene el poder y la capacidad de darte a vos los recursos para vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir en santidad. Pero tengo el Espíritu Santo y aún me cuesta. ¿Por qué? Porque no me he rendido a Él. Porque quiero comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Romanos 12, sin pasar por Romanos 12:1, sin entregarme, sin rendirme, sin dejar de consumir la porquería que me ha condicionado y empezar a darle lugar a la palabra de Dios que tiene ese poder transformador. Bruno, ¿me haces el favor? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchá, palabra de Dios como la que venimos leyendo hasta ahora. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Escuchá, toda la Escritura es inspirada por Dios. Gracias, crack. Tenemos al capo y al crack, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Es el mismo término que se usa en Génesis cuando habla de que Dios sopló aliento de vida. Cuando vos te expones a la palabra de Dios, es la vida de Dios la que te anima, la que te energiza, la que te levanta, la que aclara tu visión, la que te da coraje, valor, aun cuando no lo tenés. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de ¿qué? De que el hombre de Dios, la mujer de Dios también entra así, por la duda, sea perfecto, completo, pleno, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora fíjate lo que hace la palabra de Dios. Ahí dice que enseña. La idea de ahí es la del maestro, ¿no? Que a alguien menor en experiencia y en edad le muestra.
¿Qué cosa? Lo que está bien. La palabra de Dios te revela lo que está bien. Por eso Santiago dice es como un espejo donde yo me veo reflejado. Ahora, tristemente, muchos de nosotros, en vez de usar la Biblia como espejo, la usamos como ventana para mirar al otro. Ay, acá tendría que estar la hermana tal o no. ¿No tendría que estar el hermanito ese que no vino? Él tendría que escuchar esta palabra. Y usamos la Biblia como ventana para medir al otro. Y no como un espejo para mirarnos a nosotros. Cuando abrimos la Biblia nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios, que expone el corazón de Dios, pero que expone nuestras miserias. ¿Sabes por qué no cambiamos? ¿Sabes por qué cuesta renovar la mente? Porque hace rato no vemos lo mal que estamos en la palabra de Dios. Y nos hemos conformado con checks en listas, con cumplir. Inclusive nos hemos engañado pensando que cuanto más cosas haga para Dios, más cerca de Dios voy a estar. Vos te podés pasar la vida dentro de la iglesia y vas a hacer la misma porquería. Porque no es el lugar. Obviamente acá estamos condicionados en muchos aspectos, ¿no? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él, decimos nosotros, ¿no? Pero no está hablando del templo, está hablando de la presencia. La casa de Dios no es la iglesia, es su presencia. Y Él está en todo lugar. Ah, entonces no tengo que ir a la iglesia. No, vení. No dejé de congregarte como alguno tiene por costumbre, dice el autor a los Hebreos. Pero no te engañes pensando que venir acá ya está. Que leer la Biblia que se pone ahí o que me dice el que está acá es suficiente. No. Eso es como comerte un plato de ravioli el domingo y pretender que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no va a tener hambre. Cada día tengo que buscarlo de Él. Por eso cada día tengo que renunciar a mí mismo. Pero si cada día no me expongo a la palabra de Dios, que me recuerda que sin Él no soy nada, que mi tendencia natural es volver a revolcarme como la chancha, la puerca lavada, ¿no? O el perrito, ¿viste? Que a los perritos son hermosos, los llevan, los peinan, le hacen corte, le tiran perfume, pero el perro sale corriendo y se revuelca. Porque está en su naturaleza. Nuestra naturaleza no es buscar a Dios, es satisfacernos a nosotros. Somos egoístas por naturaleza. Pero cuando me expongo a la palabra de Dios, cuando me someto al consejo de Dios, cuando en dependencia soy consciente que el Santo Espíritu de Dios mora en mí y que para que eso suceda el Hijo de Dios tuvo que dejar la gloria. Hoy hablábamos con los muchachos y les decíamos, se pagó un precio muy alto por nuestra santidad. Y nos damos el lujo de jugar, de menospreciar o despreciar, que quiere decir que no valoro. Y le bajamos el precio al sacrificio de Cristo. Dice que nos enseña, dice que nos redarguye. La idea de redarguir es la de reprender, es la de decirle a alguien, che, no estás haciendo bien. La palabra de Dios no solo te enseña lo que está bien, sino que te muestra lo que está mal. Eso es redarguir. Dice que te corrige, o sea, que te muestra no solo lo que está mal, sino que te da los recursos para salir de lo que está mal e ir a lo que está bien. Nosotros somos expertos para decir, no, está mal. Pero no acompañamos a la gente en ese proceso. Disciplinamos, pero no restauramos. Señalamos, pero no acompañamos. Somos, dijo un profesor mío, dijo, somos expertos forenses, ¿viste? Una vez que está el finado ahí, ah, sí, mirá. Y sí, era lógico, esto iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. Y si sabía que iba a pasar y pasó, ¿por qué no hiciste algo para que no pase? ¿Sabés cómo se llama eso? Culpable. Entonces, la palabra de Dios nos da la capacidad de mostrarnos lo que está mal, lo que está bien y de darnos los recursos para salir de ahí. El Santo Espíritu de Dios, la palabra que se usa es el paracleto. Ese es el que se para al lado. ¿Viste cuando se planta un árbol que se pone un palito al lado? ¿Cómo se llama ese palito? Paracleto. Nah, tutor se le llama. Es la misma idea. Que se pone al lado un palito derecho, ¿para qué? Para que el árbol crezca derecho. El Santo Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros, para que podamos crecer derechitos. Pero para eso tengo que aferrarme al palito, ¿no? Si vos no atás el arbolito al tutor, por más que el tutor sea perfectamente derechito, el árbol va a ser así. Por eso se lo ata, cada tanto se lo ata, se lo liga, se lo une.
para que crezca derecho. Estamos ligados al Espíritu Santo de Dios, pero sin embargo más de una vez vamos torcidos, porque nosotros le frenamos la obra a Dios. Fíjate, no solo nos muestra lo que está bien, lo que está mal, nos corrige, sino que dice que nos instruye. La idea de ahí es que una vez que te mostró lo que estaba mal, que te mostró lo que estaba bien, que te ayudó para salir de lo malo a lo bueno, te da los recursos para que te mantengas acá. No te dice, ¿viste que yo te dije? No, te dice, mirá lo que tenés, mirá dónde estás. No necesitas volver a eso. Si estás en la casa del Padre, ¿por qué vas a volver a comer la porquería que comen los chanchos? ¿Por qué te vas a conformar con las migajas que caen de la mesa cuando tenés un banquete servido para vos? Y el Señor habla al corazón, te mima. Pero llega un momento que se corre y quiere ver que vos empieces a hacerlo. Imagínate que ese papá que le toma la mano a ese bebé que empieza a dar sus primeros pasos, nunca lo suelta. Va a disfrutar del nene dando pasos, pero nunca va a aprender a caminar solo. ¿Te imaginas un papá con un nene de 1 año, con 2, con 3 y nunca lo soltó? Una vez que lo suelta se cae. El Señor no te suelta nunca de la mano. Sin embargo nos caemos, porque queremos hacer la nuestra. Porque no nos mantenemos, porque somos emocionales, porque llega la confe, llega el congreso, el campamento y le abrimos la canilla y ¡pum! El calefón espiritual, ¿no? Explota. Pero mañana a la tardecita, cuando te está volviendo, le cerraste el grifo de vuelta o la canilla y volvés al piloto. Y así vivimos, sin experimentar, sin comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Acordate, una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo. Una cosa es el conocimiento teórico y hasta teológico, pero otra cosa es cómo eso impacta mi vida. Y hoy le decía a los muchachos una frase que a mí me marcó. Si tu conocimiento no transforma tu comportamiento, lo único que produce es envanecimiento. Títulos, ¿viste? Licenciado en teología, bachillerato en teología, máster o magíster en teología, doctor en teología. ¿Y? Mirá que al que más sabe, más se le va a demandar, ¿eh? Entonces me quedo con Juan 3:16, ya fue. No, crecé, conocé, buscá, exponete a la palabra, pero no son tus títulos, porque el título es un logro humano. Si vos te aprobaste y te dieron el diploma fue porque estudiaste, pero saberte la Biblia de memoria y no exponerte al obrar del Dios de la palabra no te va a servir de nada. O no tenés algún pariente que es catequista o lo que fuera que te cita versículos de memoria que ni vos sabés. Pero es memoria, es intelectual, nunca ha bajado el corazón. Y alguien dijo que los casi 40 centímetros que unen el cerebro con el corazón es el camino más largo muchas veces. Porque parece que nunca se conecta. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué interesante. Es viva porque Dios la sopló, porque da vida, porque vivifica. El salmista dice, en tu palabra no encuentro esa vida. Es eficaz. La idea de esa palabra eficaz es energes, o sea, que da energía. Que cuando estoy bajón, que cuando no tengo ganas, me expongo a la palabra de Dios y no se cubren las deudas y no me sano, pero mis ojos se aclaran, mi mente se activa en Cristo y digo, es posible, Él puede en mí y yo puedo en Él. Fíjate que dice que es cortante. Y ahí la palabra que se usa o la idea es justamente la de un bisturí, que tiene un filo, ¿no?, quirúrgico y que puede abrir y sacar lo que de otra forma no se puede. Cuando me expongo a la palabra de Dios y a su obrar continuo, Dios puede sacar esos tumores espirituales que hay en tu corazón, que después de tantos años siguen ahí arraigados. ¿Sabes por qué? Porque no me he sometido al efecto quirúrgico de la palabra de Dios. Porque me conformo con un proverbio cada tanto, con un salmito,
porque voy siempre al Evangelio de Juan, y ahora ni siquiera vamos a Chosen, que está buenísima, pero no le va a cambiar la vida a nadie. A lo sumo te va a pegar, Dios va a usarlo, pero lo que va a cambiar tu vida es el poder transformador del Evangelio y de la palabra de Dios. El Dios de la palabra obrando en mí. Ahora, qué interesante, porque la palabra de Dios ayuda a cortar con todo pecado, con toda falsedad, con todo engaño, con todo aquello que te daña, con toda mentira. Cuando me expongo a la palabra de Dios, nada tiene tanto poder como la palabra de Dios. Pero ahí está la diferencia, ¿lo creo o lo sé? ¿Lo sé o lo conozco? Porque para saber es un estudio, para conocer es un encuentro personal. Yo sabía de la iglesia en San Genaro, googleé la iglesia en San Genaro, me metí en las redes y lo sigo. Pero seguir o saber no es lo mismo que conocer. Conocí la iglesia cuando puse mi pie allá. Te conocí a vos cuando te saludé, cuando te pedí un mate, cuando charlamos. Ahí te conocí, cuando tuve un encuentro personal. Entonces vos podés saber mucho de la Biblia, pero hace tiempo no estar conociendo del Señor. Ahora quizás, y voy a dejar un poquito el micrófono, ¿ya viste este ejemplo alguna vez? Está en nuestra mente, ¿no? Que el Señor limpia, que el Señor la hace de nuevo, que el Señor renueva. Pero cada día nos sometemos a la influencia de este mundo y empezamos a escuchar cosas. Y Satanás te susurra al oído y te dice, no vas a poder. Si hasta ahora no pudiste, ¿qué vas a poder? ¿Vos te pensás que por ir al Congreso? ¿Vos te pensás que por estar ahí tu vida va a cambiar? Te quiero ver el domingo a la tarde si no volvés a lo mismo, ¿no? Y como si eso fuera poco, te rodeás de un montón de personas que no te suman. Y acordate que el que no te suma te resta, ¿no? Y luchás con todo el bagaje espiritual, emocional, familiar que vos tenés. Luchás con tu culpa muchas veces. Y tu mente, que había sido renovada, se turba, se ensucia, se nubla. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban con Jesús ahí en Juan capítulo 14? Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Viste cuando vas a esos arroyitos hermosos, claritos, hasta que vos metés la pata? Y cuando metés la pata el sedimento se levanta y se enturbece el agua. Y ya no ves. El corazón de los discípulos estaba así turbio porque se dejaron llevar por la emoción, porque Jesús se va. ¿Dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Qué hicimos? ¿No fuimos lo suficientemente buenos? Dejaron de ver las cosas. Como cuando Él se las decía. ¿Te acordás el camino de Maús, los dos discípulos? No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Y por qué dejó de arder? Porque dejé de recordar tus palabras. Porque me limité a encuentros ocasionales. Pero la palabra de Dios tiene el poder que tiene el agua. Y fíjate, a medida que me expongo, toda esa porquería que está ahí se mueve, se va soltando, va saliendo. Quizás no parece gran cambio al principio, pero cuanto más tiempo estoy sometido a esa agua, a esa palabra que purifica, fíjate, todo lo que estaba pegado, todo lo que estaba contenido, todo lo que de otra forma no podía salir, sale. ¿Sabés cómo se llama este proceso? Renovación. Y cuanto más te pongas a la palabra de Dios y cuanto más continua sea esa acción, porque mirá, ¿cambia algo esto? Muchos nos sometemos a la palabra de Dios con goteo. Para tanto. No, la acción es continua. Es cada día. Es continuamente. Sí, institutos bíblicos, sí, seminarios, sí, formación teológica, buenísimo, todo eso ayuda. ¿No sabés lo que me pasó el primer día después de 4 años de estudiar la Biblia todos los días? No tenía ganas de agarrar mi Biblia. Porque había condicionado mi comunión a un lugar. Y cuando ya no tenía quien me busque, ahí era yo quien tenía que buscar. No podía descansar en mi título de teología, tenía que descansar en los títulos de Cristo. Y buscarlo cada día. Y exponerme cada día a su palabra. Para que la porquería del mundo que se volvió a pegar en mí salga. Por eso, chicas y muchachos, hermanos, la bocha es corta. No la compliques.
Es vos y tu relación con Dios lo que va a hacer la diferencia. Es vos y tu exposición a la palabra de Dios. No cuánto vos exponés de la palabra de Dios, cuánto vos te exponés a la palabra de Dios. Hoy mencionaba a los muchachos 2 salmos. El Salmo 119. ¿Sí? Voy a agregar uno más ahora. Salmo 119, 105. ¿Sabés qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Algunos se enteraron de ese versículo porque está en una de los buzos que venden Lucas, ¿no? Pero está en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabés qué está diciendo? Esa era una lámpara de mano que solo mostraba un perímetro cortito. Te mostraba los próximos pasos y a medida que yo iba en lo que veía, automáticamente se revelaban otros pasos. Y así, Dios no te va a mostrar el panorama completo, porque si no, no vivirías por fe, te guiarías por vista. Pero es en mi fe, en mi confianza, en lo que le creo a lo que Él dice, que yo camino en lo que veo y en lo que no veo, confiando que Él ya está ahí, que ya pasó por ahí. Por eso Pedro dice que sus pisadas han quedado fresquitas, para que sigamos su ejemplo, para que pisemos ahí. El Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tu dicho, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Y si pequé? Bueno, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No, yo la guardo, Llego el lunes a casa y hasta el otro domingo no la saco. No, guardar en tu corazón. Y cada día buscar, escuchar la voz de Dios. Chicas y muchachos, esto es frase de Instagram. Es una locura querer pasar la eternidad con Dios y no tener 10 minutos por día para estar con Él. Por más lindo que lo canté a 2 o 3 voces, ponerle worship mode de fondo, bajarle la luz, no sirve de nada. Porque mi amor al Señor se ve en mi obediencia a su palabra. Pero mi amor al Señor se ve cuánto estoy dispuesto a sacrificarme yo. Y dejar de pedirle a Él que sacrifique algo más. Ya sacrificó todo lo que tenía, se sacrificó Él mismo. Ahora le toca a vos, ahora me toca a mí. Para que el proceso de la renovación de nuestra mente empiece a surgir efecto. O retome, quizás lo pusiste en pausa hace años o hace tiempo. La palabra de Dios es eficaz. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? La eficacia está asegurada, pero la eficiencia tiene que ver cuando yo lo uso. ¿Sí? El micrófono es eficaz, da la capacidad de levantar la voz, pero si yo lo apago, no es eficiente. No es eficiente cuando lo uso de forma correcta. Cuando usamos la palabra de Dios, hay garantía, hay vidas transformadas, hay testimonios que dan testimonio, valga la redundancia, del poder transformador del Evangelio. Muchos de ustedes están acá porque tus argumentos se cayeron a pedazos cuando viste una vida transformada. Pero ¿sabes qué? Escucha acá. Muchos hoy no están acá porque tu vida es un argumento para seguir como están. Porque teniendo la capacidad de ser un ejemplo, soy una excusa. ¿Para qué voy a ir si mirá cómo está aquel? Este que va todos los domingos, este que va los sábados, este que ayuda a los pibes, este que va de comer, mirá cómo vive. La gente no gire, no come vidrio. Pero no pensés en la gente, pensá en aquel que estuvo dispuesto a dar todo por vos. Y que te dio la salvación y como si eso fuera poco, su Santo Espíritu ha renovado tu mente, puso la mente de Cristo, te dio su palabra, te hace parte, te da identidad, te hace parte de un pueblo, de una familia. Y sigo esperando que Él haga algo más, habiendo hecho todo. Por eso, chicas y muchachos, hermanos, muchos de ustedes podrían ser mis hijos, muchos de ustedes podrían ser mis hermanos menores. Haz lo que Dios te pide. Hay garantía, hay seguridad. Viste que hace unos años atrás habían esas televentas. ¡Llame ya! Satisfacción garantizada. ¡O le devolvemos su dinero! ¿No? Te decían. No conozco una sola persona que se haya arrepentido por creerle a Dios. ¿Vos conocés alguno? ¿Que se haya arrepentido por creerle a Dios? ¿Sabés que Dios es tan bueno que me tomó, cambió mis planes y me dio la posibilidad de hacer esto que estoy haciendo con vos acá, prácticamente en todo mi país, me dio la posibilidad de conocer otros países?
Y más allá del idioma, la cultura, la historia, el trasfondo, escuchá acá, porque la agüita pasa y la voz de Dios a muchos le va a pasar así como la agüita. Nunca encontré un pibe y una piba que se hayan arrepentido de haberle creído al Señor. Pero tengo testimonios sobrados, gigas de testimonios, de pibes y pibas que se acuerdan el día puntual en el que decidieron dejar de escuchar la voz de Dios para escuchar lo que el mundo decía. Que decidieron dejar de renovar su mente para seguir o volver a la mente que Cristo ya había limpiado. Y rogarían 5 minutos de gracia para volver y no hacer lo que hicieron. Pero sabés que eso no existe. Por eso la gracia es un presente que Dios te da para que abrazado a esa gracia elijas bien. Sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero muchos de nosotros pasamos nuestros últimos años o últimos días arrepintiéndonos por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Hoy, mientras estábamos almorzando, recibimos la noticia de que una nena de 16 años partió a la presencia del Señor en un accidente. Hija de un amigo que hace años había perdido a su esposa. ¿Y sabés cuál es la conclusión que llegábamos con mi esposa? Estamos de paso, muchachos. Estamos de paso. Nadie tiene garantizado el boleto de vuelta, aunque lo tengas el tiquecito. Yo espero llegar a mi casa. Yo sueño con ver a mis hijos crecer. Mis hijas no se van a casar, van a ser misioneras en China, ya saben. Pero sueño con esos momentos. Quisiera pasar por eso. Pero no tengo la garantía, tengo el anhelo, el deseo. Pero Dios sabe cuándo me va a llamar y yo quiero estar listo. Yo quiero estar a cuenta. Yo quiero llegar y buscar los ojos de Jesús y no agachar la mirada por vergüenza. Si el Señor te vendría a buscar ahora, ¿entrarías con la cabecita levantada al cielo buscando a tu Señor? ¿O entrarías, viste, ahí arrastrando los piecitos diciendo, menos mal que no dependía de mí estar acá, que dependía de Él? Por eso, chicas y muchachos, renovar la mente es una decisión que vos tenés que tomar. Tenés todos los recursos, tenés todo lo que necesitas, pero ahora te toca a vos. Cerramos este tiempo con 1 minuto hablando con el Señor. Hablá con Él, decile a Él lo que sabés que tenés que decirle, entregá lo que tenés que entregar. Dejá de jugar con el pecado porque Sansón lo hizo y terminó siendo un juguete del pecado. A Cristo le costó su vida. A vos te cuesta una decisión. ¿Qué vas a esperar a la próxima conferencia? ¿Qué vas a esperar a la próxima cicatriz? Si el Señor en su gracia te está hablando. Tómate el minuto o el tiempo que necesites para hablar con Él.